Griselda Carrasquel es venezolana y tomó refugio budista con el lama Ole Nidal en el año 2002. Ha sido practicante de los métodos de la Escuela de Budismo Tibetano Camino del Diamante desde 2007 y participó activamente en la organización de grupos y centros budistas en Venezuela. Desde 2018 se encuentra en Quito, Ecuador, dando a conocer el Dharma y las enseñanzas de sus maestros. Trabaja también como psicóloga y coach ontológica. Juan Francisco Ramírez es venezolano y está inmerso en el budismo Camino del Diamante desde mediados de 2014. Emigró a Ecuador en 2015 e inmediatamente buscó unirse a la misma escuela budista con sede en Quito. Tomó refugio budista con Lama Ole Nidal en el Curso de las Américas en KPL, Colombia, en 2017. Además, es consultor de marketing digital y practica rugby amateur. No puedes detener un río en movimiento. No puedes tener una relación permanente en un mundo pasajero. Bienvenidos Griselda y Juan Francisco. Hoy hablaremos sobre una de las religiones más antiguas que comenzó hace 2500 años en la India y es la cuarta religión más grande del mundo. Nos referimos al budismo. Gracias por aceptar nuestra invitación, chicos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Griselda, Juan Francisco. Yo creo que para iniciar esta charla debemos iniciar por lo básico o por el principio, ¿verdad? Coméntenos, ¿quién fue Buda? Muy bien. Buda, de hecho, existió, era un príncipe, se llamaba Siddhartha Gautama. Él nació en el norte de la India, en lo que hoy día sería frontera con Nepal. Y él nació en muy buenas condiciones. De hecho, era un niño muy deseado, muy esperado, porque como hijo del rey, su papá quería que extendiera el reino de donde él pertenecía. Pertenecía a una casta guerrera y fue formado y educado como tal. Sin embargo, cuando él fue a nacer, hubo algunas señales, algunos aspectos que ocurrieron que llamaron la atención. Por ejemplo, se dice que nació de pie y caminando y que por donde caminaba crecían flores. Hubo varias señales alrededor que llamaron la atención de su papá. Él llamó a unos especialistas, vamos a decir unos astrólogos, por decirlo de alguna manera, para chequear, bueno, ¿y quién es este chico, no? Y efectivamente, cuando lo examinan, le dicen al padre, ciertamente es un niño muy especial por la cantidad de mérito que ha hecho en sus vidas pasadas. Él se puede plantear dos cosas. Una, hacer lo que tú quieres, que es extender el reino, para lo cual no puede conocer el sufrimiento del mundo. Y la otra, él viene a buscar respuestas. Entonces, es posible que él emprenda esa búsqueda. Entonces el papá, como quería un determinado fin para él, lo que hizo fue cerrar el reino todo lo que pudo y crear todas las condiciones para que el chico nunca viera a una persona enferma, a una persona anciana y a una persona muerta. Obviamente el chico fue creciendo y a la edad de 29 años se daba cuenta que había un muro y más allá de ese muro había algo. Y él un día, pidiéndole apoyo a su asistente, por decirlo así, le pidió que lo sacara fuera de esos muros. Y se dice que hay 4 escenas en las cuales él vio una persona anciana, una persona enferma y una persona muerta. Obviamente, una persona que tiene 29 años y no ha visto esto antes, se queda muy impactado. Claro. Y lo que preguntaba era, bueno, ¿pero por qué le pasa esto? Y el asistente le decía, esto no te va a pasar a ti, le va a pasar a tu papá, a tu hijo, a tu esposa, a todos les va a pasar. Y él quedaba sumamente impactado. Claro. Exactamente. Y se daba cuenta del sufrimiento que esto generaba. Entonces, la cuarta escena con la que se encuentra, se dice que encontró a una persona meditando. Y se dice que cuando sus ojos se vieron, él entendió que por allí había una pista que iba más allá, que trascendía estas situaciones que hacían sufrir. Entonces dejó todo, su ropaje, su familia, todo, y emprendió esta búsqueda. Empezó a meditar, a conocer personas que lo pudieron guiar en esto,
se daba cuenta que iba profundizando en esta experiencia y más o menos esto duró unos 6 años. Hasta que un día él se sentó y dijo, hasta que yo no logre la iluminación, hasta que yo no entienda completamente de qué es lo que causa esto y cómo nos podemos liberar de este sufrimiento, no me voy a levantar. Y se dice que durante 7 días y 7 noches, al amanecer del 7º día específicamente, él se iluminó. ¿Y qué significa eso de que se iluminó? Se dice que disuelve todas las impresiones negativas y logra entender, logra alcanzar un estado mental que le ayuda a mirar más allá de estas situaciones. Lo interesante con Siddhartha, que en ese momento se transforma en Buda. Buda es una palabra que quiere decir completamente florecido o completamente desarrollado, es decir, desarrollamos todas nuestras cualidades como seres humanos. Esto es lo que él logró. Además de esto, él pudo enseñar por unos 45 años. Murió a la edad de los 80 años y tuvo la posibilidad de poder enseñar a muchísimas personas. Se dice que de hecho que fueron 84.000 enseñanzas. ¡Wow! ¡Qué ¡Qué maravilla! hermoso, qué lindo! Entonces él pudo ver el mundo real porque le estaban criando en una burbujita de cristal. Yo ahí tengo una pregunta. Buda se casó, ¿verdad? Sí. Se casó muy joven. Sí. Y tuvo un hijo. Entiendo que sí. Esa parte es la que yo no logro entender. ¿Por qué abandonó a su esposa y a su hijo para ayudar al mundo? Claro, porque entendió que más allá de tener una esposa, de tener una familia, inclusive de tener un reino, podía ser de mucho más beneficio, no solamente en la vida que vivió, sino trascender al punto que han pasado un poco más de 2.500 años y las enseñanzas del Buda siguen permaneciendo. Qué increíble. Y básicamente es porque lo que buscamos es dejar de sufrir, lo que para nosotros signifique sufrimiento, que tal vez me divorcié o que murió un familiar muy cercano o que tuve que tal vez migrar, lo que sea. O que dejé a mi esposa, a mi hijo. Por ejemplo. Hay algo que va más allá, que me ayuda a entender que si yo conecto con estos valores que son permanentes, en el cual existe todas estas cualidades como seres humanos, cualquier situación en el presente la puedo también superar o trascender o aprender de ella. Interesante. Muy interesante. Juan Francisco, entendemos que dentro de la religión budista existen varias ramas. ¿Podrías, por favor, comentarnos cuáles son ellas? Ok, bueno, puede ser que pueda ser llamado así, ¿no? Ramas, porque están el tema de los tipos de budismo y las escuelas de budismo. Ya. Digamos que para empezar, por lo primero es el budismo, si se quisiera llamar una religión, porque se le puso una etiqueta, budismo por el Buda, en realidad sería como una religión de experiencia, no de fe. De hecho, el Buda no quería seguidores, quería colegas. Él no quería que todo lo que dijera se lo tragaran de una vez, o sea, mastíquenlo y prueben por ustedes mismos que lo que yo estoy diciendo les funciona y cuestionen. Es verdad. Cuestionen. Nunca fue créanselo todo. Y desde este punto de vista, diciéndolo de alguna manera, existen 3 caminos. Ya. El camino base o el camino angosto, que es el Hinayana o Theravada, digamos que el Buda dio estas enseñanzas para las personas que estaban centradas en sí mismos. Ya. Ellos querían estar mejor, sentirse mejor, sus problemas, lo que los agobiaba a ellos mismos. Este camino, de alguna manera, lo que ayudaba a las personas era a liberarse, más no a iluminarse, sino a liberarse. Cuando hablamos de liberarnos, hablamos de eliminar esos velos que tenemos enfrente para tratar de ver las cosas como son. No se trata de que quiero, no sé, riqueza, lo que sea. Todo viene dado por una tranquilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces allí estas personas centradas en sí mismas era eso, como que estar en paz en este camino. Como hay distintos tipos de personalidades, pues había personas que tenían un poco de
de altruismo, por decirlo de alguna manera, y también querían ayudar a los demás, no solo a ellos mismos. Este es el camino Mahayana, que es el gran camino o el camino medio, y allí ellos lo que querían, había enseñanzas para ellos mismos también, pero también querían ayudar a los demás. En este camino también, bueno, aquí el Buda sí, en estas enseñanzas podías iluminarte con las técnicas que se hacen en este camino, pero tomaba mucho tiempo, digamos, vidas. Podía llevarte varias vidas iluminarte. Y está el camino Vajrayana, que es el camino del diamante. Vajrayana es una palabra en sánscrito, significa camino del diamante. Aquí, digamos que todo es más acelerado. Todo es más acelerado, son enseñanzas también para las personas, al igual que en el Mahayana, que quieren ayudar a los demás. Esto no quiere decir que no tengas que estar tú, para poder ayudar bien a los demás, tienes que estar bien tú mismo. Así es. Entonces, en este camino quieres ayudar a los demás, digamos que es la principal motivación. Se puede alcanzar la iluminación en una sola vida, y hay métodos para esto. Entonces, digamos que el Buda también enseñó, de esas 84.000 enseñanzas, una parte es para este camino. Ya. Y en estos tres caminos existen distintas escuelas. Está el budismo Kagyu, que es el que pertenecemos nosotros, el camino del diamante. Está el budismo Sakya, está el budismo Nyingma y está el budismo Gelugpa. Esas son las cuatro escuelas principales del budismo tibetano como tal. Ok, muchas gracias. Ya nos explicaste más o menos la diferencia entre estas. Y yo quisiera saber qué quiere decir, por qué le dicen el camino del diamante. Sí. Porque el planteamiento es que todos somos un diamante. En bruto, o ya pulido. Todos, o sea, todos los seres sintientes somos un diamante. Solo que tenemos una cantidad de capas encima que no nos permiten reconocer este estado iluminado, este estado iluminado, ¿ok? De lo que se trata es de ir puliendo estas rocas para que pueda salir este brillo. De hecho, con la diferencia, por ejemplo, del Mahayana y el Vajrayana, el camino del diamante, es que en el Mahayana tú vas a alcanzar la iluminación. En el Vajrayana tú estás iluminado, pero no lo sabes. Ah, ok. Por eso es que entiendo la diferencia. necesitas, como decía Isela, limpiar estas capas, eliminar esos velos. ¿Qué es lo que nos sucede? Y para el camino del diamante es fundamental la presencia de un maestro. Una persona cualquiera que quiera conocer sobre budismo y profundizar en la experiencia de la meditación puede entrar con el camino base, que básicamente son enseñanzas de causa y efecto, con el gran camino, que son enseñanzas de compasión y sabiduría, y lo puedo hacer sola. Puedo leer, hay textos que me pueden llevar y tener esa experiencia. Pero en el camino del diamante es importantísimo tener un maestro. Hubo personas cuando se acercaron al Buda que cuando lo vieron dijeron, un poco como dice Juan, él es como yo, o yo soy como él, solo que tengo que hacer lo que él hace para reconocer esta naturaleza de la que estoy hecho. Entonces es fundamental porque el maestro logra la experiencia de la iluminación, la logra, la realiza y la logra transmitir. Nosotros tenemos la experiencia de nuestro maestro, que para algunos de nosotros decimos ya él está iluminado, y se muestra en una actitud, en una manera de estar en la vida, una manera de conversar con él, en las acciones que realiza, que a mí me muestran, oye, esta persona va más allá de lo que yo puedo ver. Justamente ahí va mi siguiente pregunta. Nos han indicado cuáles son las diferentes ramas o los diferentes caminos, pero ¿cuál es aquel más practicado por las personas? ¿Cuál es aquel que se hace mucho más sencillo de practicarlo? Eso depende de la persona. ¿Ya? Sí, depende mucho de la motivación de la persona y de lo que necesite. No es que sea más practicado o menos practicado, sino que dependiendo de lo que tú quieras, con lo que tú te sientas identificado y cómodo, tú emprendes ese camino. Siendo que en el camino base y en el camino medio las enseñanzas están difundidas porque hay textos que se relacionan con esto, y la experiencia del camino del diamante es eso, una vivencia
pues puede suceder que menos personas accedan a ello. Pero básicamente es un tema de estar listos para ello. Lo interesante con las enseñanzas de budistas es que hubo un momento en que se trasladaron al Tíbet y allí se pudo desarrollar mucho el camino del diamante. De hecho, las 4 escuelas que menciona Juan pertenecen justamente y se desarrollaron en el Tíbet. Y eso fue más o menos por unos 1000 años. Justo en el momento en que China invade el Tíbet, estas escuelas se plantean, si no querían desaparecer, moverse de allí. Y eso implicó que esas enseñanzas pudieran, en principio, trasladarse a la India y luego a Occidente. Y en ese momento histórico, eso fue más o menos a finales de los 60, principios de los 70, nuestro maestro, Lama Ole Nidal, que es danés, y su esposa Hana, se fueron de luna de miel a Nepal. Y ahí tuvieron acceso a estas enseñanzas. Y hubo un momento en que nuestro más alto maestro, nuestro más alto representante de la escuela a la que pertenecemos, le pidió que regresaran hacia Occidente y impartieran enseñanzas en su nombre. Y es así como hoy día, por lo menos por parte de nuestra escuela, somos más o menos unos 500 centros alrededor del mundo. Ah, qué interesante, son bastantes, ¿no? Sí. Qué lindo, siguen creciendo. Es que la verdad, no sé, como tú dijiste, tal vez no es religión, tal vez es una forma de vida, lo que sea, pero es algo muy noble y que te llena el espíritu. Para ir al budismo, al tema de cuáles son las 4 nobles verdades en las que se basa el budismo. Bueno, justamente también esto de la historia del Buda, cuando él ve estas 4 escenas cuando sale digamos, del palacio, él dice que, bueno, aquí hay algo, ¿no? Entonces algo es de que en la vida condicionada existe el sufrimiento. Esa es una de las nobles verdades. Se da cuenta que, bueno, hay una causa para el sufrimiento. Esa es la segunda noble verdad. Hay un fin para el sufrimiento, que es la tercera noble verdad, y hay métodos para llegar al fin del sufrimiento. Básicamente, esas son las 4 nobles verdades. Y con lo que él se refiere a esto, es justamente que, bueno, pues que el hecho de pensar, hacer, decir, te genera sufrimiento. Esto es el karma. Entonces, digamos que obviamente esto está en cada uno, y cuando él ve en la 4ª escena a una persona en estado como meditando, él dice, es por aquí. Entonces, él emprende esa búsqueda que ya hablamos antes para justamente llegar al fin de ese sufrimiento. Entonces, las 4 nobles verdades, digamos que están atadas a ese principio de cuando el Buda sale del palacio para buscar cuál es el fin de todo Se esto. enfrenta a la vida real. Sí. Y todo nos causa sufrimiento, porque todo se basa en el sufrimiento. ¿Y cómo hacemos? ¿Evadimos del sufrimiento? ¿Lo aceptamos? ¿Cómo manejamos el tema del sufrimiento? Se trata de comprender que eso que a mí me hace sufrir, en un momento yo sembré las causas para que esto me ocurra. Y aquí ocurre un principio de responsabilidad. O sea, no es que sufro porque alguien me causó daño, o porque la vida es así, o porque alguien no me quiere. Nada, no tiene que ver o no con me eso. hace caso, o no se hace lo que... Exacto. ¿Por dónde va entonces? Va en que entienda que lo que a mí me está pasando en este momento, yo lo sembré en algún momento. Seguramente no me acuerdo cuándo lo hice, porque nosotros creemos en que vamos sembrando estas impresiones y estas causas desde incontables vidas, ¿sí? Muchas veces no entendemos hoy día por qué me pasa lo que me pasa. O puedo establecer alguna relación con alguna situación que realicé, en el nivel de conciencia en el que puedo estar ahorita. Pero muchísimo no sabemos. Entonces, lo que plantea es que no importa tanto que no sepa cuál fue la causa. Lo que es importante entender es que si esto me está pasando ahorita, yo hice algo antes. Y el Buda ahí recomendó 10 acciones o 10 cosas que podemos hacer para evitar el sufrimiento
y para sembrar buenas causas y buenas impresiones en nuestra mente. Ah, qué interesante. ¿Y cuáles son esas 10 cosas que podemos Probablemente hacer? eran 10 porque son 10 dedos, no Claro. es porque se relacione con los 10 mandamientos. Porque Ya. Exacto. probablemente son 10 dedos. Coincide. Y, bueno, Es porque, coincide. Ya. es porque era fácil de recordar. Son 3 que tienen que ver con el cuerpo, en Ya. el cual se dice no matarás, o debes cuidar la vida, no matarás, no robar, no causar daño sexual. 4 del habla, que tiene que ver con usar el habla de manera que unifique las personas. Obviamente entra el no mentir. Obviamente también habla de decir la verdad, y cuando decimos la verdad no como un dogma, sino con un criterio apropiado y adecuado para el momento, y saber que puedo, que sosteniendo el habla de una buena manera, de una forma gentil, yo voy a generar bienestar, armonía, desarrollo. Y 3 de la mente, que tiene que ver con tener buenas intenciones, estar contento, y se me olvida siempre la otra, pero son 3 de la mente, o sea, que tiene que ver con Pensamientos trabajar. positivos. Sí, tiene que ver con pensamientos positivos, y es comprender que nosotros también trabajamos en varios niveles, a nivel mental, a nivel lingüístico, Ajá. y a nivel del cuerpo también. Claro, porque todo lo que tú piensas se hace realidad, ¿verdad? Piensas, dices y haces. Y haces, piensas, dices y haces, exactamente. Bueno, también entendemos que la religión budista tiene varias creencias. Nos gustaría que nos comente para nuestros seguidores, por favor, cuáles son esas creencias principales que ustedes, Bueno, en las que ustedes se fundamentan. Principalmente, pues, la base inclusive del budismo es el karma. El karma. El karma significa causa y efecto. Es una palabra en sánscrito compuesta. Causa y efecto. Ok. Causa y efecto. Y eso básicamente quiere decir que lo que siembras es lo que cosechas. No vas a sembrar limones y cosechar manzanas. Así de simple. El karma rige toda la vida condicionada, por decirlo. Entonces, por ejemplo, está el tema del renacimiento. Ya. Y el renacimiento inclusive viene dado justamente por el karma. Dependiendo de las acciones que tú hiciste en la vida Pasada. anterior, condicionan tu renacimiento. Ya. Desde el país donde vas a nacer, desde la cultura que vas a tener, todas las preferencias. Porque cuando estás acumulando karma, y el karma, quiero hacer un paréntesis y Sí, decir, por no favor. es solamente lo malo, es cosas buenas también. Ok. Karma no es lo malo, karma es causa y efecto. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas, Ya. o te pasarán cosas buenas, y si haces cosas malas, te pasarán cosas malas. Y obviamente es lo que digas, lo que piensas y lo que haces. Solo que tienen, digamos que un distinto nivel de impresiones a la hora de que madure el karma. ¿Por qué? Porque para que un karma sea karma, en realidad se tienen que cumplir 4 condiciones Ya. para que el karma madure como tiene que madurar, ¿no? Por ejemplo, existen esas 4 condiciones son que debes conocer la situación, debes desear hacer la situación, hacerla y disfrutar de ella. Yo te puedo dar un ejemplo, te lo voy a poner en negativo porque es más fácil para comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, el matar. Ya. Hay una persona, no sé, no te gusta y tú conoces la situación y sabes que matar está mal, le vas a quitar la vida a alguien, eso está mal. Ya por ahí conoces la situación. Deseas hacerlo, porque bueno, si yo mato a esta persona, se acaban mis problemas, lo que sea. Lo haces o lo mandas a hacer y luego de eso lo disfrutas. Se acabó esto, no sé qué. Ese karma que genera esa acción de haber hecho eso, que bueno, pues que lo pensaste, lo deseaste, genera una consecuencia, digamos, es igual a lo que hiciste, matar, o sea, igual de grave,
Pero se cumplieron las cuatro condiciones. Igualmente, con matar, por ejemplo, si tú vas en tu auto y atropellas a una persona, la persona muere, pasa lo mismo. Tú ibas en el auto, tú no ibas a matar a nadie, tú no sabías que ibas a matar a nadie, tú no deseabas que ibas a matar a alguien. Sí mataste a alguien, pero tampoco lo disfrutaste. Y mira la diferencia. Hay 3 de las condiciones del karma que no se cumplieron con el mismo resultado, ¿no? De que se murió una persona. Y bueno, aplica, puede ser un perrito, lo que sea. Entonces, ese karma es distinto para esa persona. De hecho, probablemente esa persona que atropelló a alguien está sufriendo ahí mismo por acciones pasadas, está sufriendo en ese momento. La otra persona que disfrutó no lo está sufriendo en ese momento. Eso no sabemos, en el karma sí no sabemos cuándo va a madurar, porque eso depende de las condiciones que tengan. Y para mí es un ejemplo fácil, pero esto es muy personal, ojo. Es la explicación para por qué le pasan cosas buenas a gente mala y por qué le pasan cosas malas a gente buena. Porque es la acumulación que tiene. Y así es que se expresó su karma en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos ir más profundo en el tema de todas estas creencias y todo. Es cuando no les das energía a esos pensamientos, por ejemplo, a lo que antes te hacía sufrir, ahorita no te hace sufrir. Porque también el Buda... dentro de esto, que están las 4 escuelas, las 4 nobles verdades, hay 4 pensamientos básicos. Y esos 4 pensamientos básicos, uno dice que todo es impermanente. Así es. Todo es cambiante. Entonces, igual pasa con los sentimientos. Si antes no estaba enojado, ahora estoy enojado, pero después no voy a estar enojado, porque darle energía a eso que ya no va a estar, que no estuvo. Entonces, eso pasa en todos los niveles, ¿no? También pensando, y con el habla y con el cuerpo. Y ahora nos has hablado sobre el karma, que es una de las creencias que tienen ustedes. También entiendo que existe la creencia sobre el renacimiento y el nirvana. ¿Nos podrían explicar brevemente cada una de ellas, por favor? Lo que nosotros planteamos o lo que se plantea en el budismo es que somos una corriente mental. La mente iluminada no ha muerto, no ha nacido, por tanto no puede morir. Es un continuo de energía. Y hoy día podemos mirar, por ejemplo, todas estas investigaciones y estudios sobre la física cuántica, donde partículas aparecen en un momento y luego aparecen en otro lugar. De lo que estamos hablando es que es una corriente mental. Entonces, la manera en que explicamos el renacimiento es, a través de eso, es que somos energía. Y que simplemente nuestra energía está cambiando y transformándose todo el tiempo. Esto va muy bien con el tema de la impermanencia, porque no todo lo que quiere decir es que todo cambia en todo momento. Hay algo que no cambia, como nosotros lo entendemos, y es que esta mente iluminada no tiene miedo, porque no teme morir. Está cargada de potencial porque todo el tiempo están apareciendo posibilidades y está eso transformándose y vuelve a aparecer y luego vuelve a desaparecer, constantemente está pasando esto. Y es compasiva porque todos los seres sintientes tienen este potencial. Entonces, eso en parte es lo que entendemos con esta corriente que está vinculada con este tema del renacimiento. Y el nirvana, básicamente lo que quiere decir es que lograste la iluminación. Y se dice, hay 2 palabras que se acompañan, nirvana y samsara. Samsara es el mundo de las condiciones en las que nosotros estamos ahorita. En las cuales podemos, bueno, vemos que estamos cambiando y luego decimos, ¿y cómo puedo encontrar iluminación en las cosas cotidianas que me ocurren? Porque ambas se van acompañando. Cuando logro entender y aceptar, por ejemplo, que estoy envejeciendo y que en algún momento voy a morir, pero simplemente lo que voy es a transformarme en otra manera o en otra forma, entonces ahí eso me acerca a ese estado también iluminado. Perfecto, muchas gracias por la explicación, amigos. En este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos pronto.
Regresamos con Griselda y Juan Francisco tratando el tema el budismo en nuestra serie Religiones del Mundo. Estábamos hablando un poquito del karma y ahí yo me he dado cuenta que durante todo este tiempo que más o menos algo sabía, he tenido una desconceptualización del karma, porque siempre nos dicen, como me hiciste eso a mí, el karma, y le pasó algo malo, pagó, eso le pasó por el karma. No ha sido así, es causa y efecto, lo que yo hago, yo siembro. Sí. Está completamente claro, muy bien. La religión budista enseña a no pensar en uno como yo, a ser egocéntricos. Y ahí vamos también, ¿hay alguna manera de cortar ese karma? Por supuesto. Si entendemos que karma es causa y efecto, entonces si yo hago buenas acciones, si tengo buenos pensamientos o pensamientos útiles y con mi cuerpo yo genero bienestar, beneficio, gozo, alegría, pues el resultado va a ser eso mismo para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando somos generosos, entendemos el principio de la generosidad como reconocer que nosotros tenemos algo para dar. No entendemos la generosidad como que yo estoy escasa de algo y tengo que darlo como un sacrificio. Todo lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo suficiente comida en casa, entonces yo puedo invitar a mis amigos a comer. Eso es un acto de generosidad. O si, por ejemplo, veo a una persona en la calle que está pidiendo dinero, digo, bueno, puedo hacer un acto generoso y darle una moneda porque sé que esa moneda le va a ayudar ese día. Más también luego puedo actuar generosamente si yo le enseño a alguien un oficio útil que le sirva para toda la vida. Claro. Ahí también estoy siendo generosa, pero parte de algo que yo sé. Y también puedo ser generosa cuando de alguna manera decido y quiero dedicar mi vida a generar condiciones para que las personas, por ejemplo, conozcan su mente y conozcan la meditación. Ahí también estoy siendo generosa. Entonces, desde ahí, si yo siembro estas buenas causas, voy a tener buenos resultados. Entonces, no es que cortamos el karma, claro, porque ya la concepción de que es algo malo no entra, sino simplemente si siembro buenas causas, voy a tener buenos resultados. Claro. De hecho, con la meditación, que es, digamos que la principal práctica en el budismo, ayudamos a manejar esto, digamos, del karma, por decirlo así. Nosotros meditamos y de repente lo que antes veíamos como, wow, qué fuerte esto, uno va adquiriendo, digamos que una sabiduría en todo este proceso y ya lo mismo, pero ya eso no te afecta igual. Ya cambian tus condiciones de alguna manera. Entonces no es algo que está escrito así y ya. No, es simplemente que ya lo manejamos de otra manera. Okay. Y para responder a tu pregunta sobre esto del ego, del yo, lo que nosotros vamos trabajando, vamos entendiendo con la práctica y con todo lo que aprendemos con el budismo, es que si todos estamos interconectados, porque en esencia somos lo mismo, no estamos separados. No es que yo soy yo y tú eres tú. Somos uno. Exactamente, todos estamos interconectados. Y esa interconexión, ¿qué significa? Que si yo hago algo, si yo tengo un buen pensamiento, por ejemplo, eso va a afectar a alguien más, eso va a influir en alguien más. Igualmente cuando yo me relaciono con las personas o cuando dedico a hacer mi trabajo como lo hago. Entonces, es desde ahí el principio del ego, de que ya estamos separados, se disuelve. Todos estamos interconectados. Claro, que o yo sí, quiero muy claro. sobresalir o claro, ¿no? o me excluyo también, o no me tomo en cuenta a mí mismo. También afecta al otro. Por supuesto, sí, es tanto si me creo mejor que tú o no me creo tan buena como tú. Claro. La visión es que estoy separada de ti. Cuando yo entiendo, ¿no? Todos estamos interconectados, entonces las cualidades que tiene Sandra, yo también las puedo tomar, las puedo practicar o puedo aprender de ella. Y viceversa. Y viceversa. Muy interesante. Chicos, ustedes han traído estos símbolos del budismo. Quisiera, por favor, que nos vayan explicando cada uno de ellos. ¿Qué tenemos aquí, por favor? Esta estatua que tienes en la mano es una representación del Buda Ojos Amorosos.
o el Buda de la compasión. Ya. ¿Okay? ¿Y cómo entendemos la compasión en el budismo? La compasión no es, ay, pobrecita, ella no sabe tanto como yo la tengo que ayudar. No, no tiene que ver con eso. Es reconocer que todos los seres sintientes tienen el potencial para desarrollarse. Entonces, este estatua en particular tiene 4 brazos. Lo que representan son 4 tipos de amor. El amor, por ejemplo, de la pareja, en el que estoy con alguien y me siento bien con él, es mi esposo o mi pareja, y desde allí nosotros podemos aflorar o expresar nuestras mejores cualidades, ¿no? Esto nos pasa, bueno, cuando hemos estado enamorados. No solamente es que yo me siento muy bien y quiero hacer lo mejor para hacerlo feliz y viceversa, sino que alrededor la gente se da cuenta de eso. Y entonces de alguna manera se beneficia el mundo de esta relación. Luego está la compasión propiamente dicha, que es como ya lo comenté, saber que todos los seres sintientes tienen el potencial para desarrollarse, solamente que lo ignoran. Pero entonces yo lo que hago es hacer deseos para que esa persona descubra este potencial y lo logre expresar. Luego está otro tipo de amor que habla de la alegría empática o la alegría gozosa, que es que no necesariamente te conozco, pero si sé que algo bueno te pasa y yo me alegro por eso, estoy cultivando este tipo de amor. Y luego está uno que es bien interesante, que lo llamamos ecuanimidad, que es así yo sepa que esa persona está haciendo algo malo, es inadecuado y va a sufrir porque ha hecho algo inadecuado, yo puedo sentir compasión por esa persona. Tal vez este es el que implica que nos desarrollemos un poco más, porque se trata también de trabajar con personas que podríamos llamar difíciles. Entonces digo, bueno, lo que pasa es que ignora que sus acciones le van a generar una consecuencia y va a hacer sufrir a los demás y demás, pero él mismo está sembrando sus causas de sufrimiento. Hay Muy una bien. preguntita, ¿y tú a esa persona que es difícil o que está pasando por algo, tú le dices, le dejas saber o solamente tú la aceptas, y nada más? Sí. Eso depende mucho tal vez del tipo de relación. Me refiero a los comportamientos que pueden generar, que pueden herirte o que tú te puedes sentir herido con esos comportamientos. Depende muchísimo de la situación. Si tal vez tienes una persona cercana que está mostrando un comportamiento que te afecta, la idea es que puedas generar esa conversación, ¿sí? Se lo puedas mostrar. Pero también aquí es algo importante de tomar en cuenta. No siempre el otro está dispuesto, receptivo o no se da cuenta. Entonces a veces si yo quiero darte un buen consejo, por decirlo de alguna forma, pero tú no estás dispuesta a escucharlo, tal vez lo mejor, el acto compasivo mejor tomo distancia hasta que ella se dé cuenta o vea que puede ocurrir. Y sabes que también, perdón que me alargue, lo que doy cuenta, cómo reaccionamos como seres humanos, la persona que se da cuenta se acerca, le dice, y el otro muchas veces te hiere, te lastima, sabiendo que este es tú, aquí tienes el talón de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles, una deficiencia que por algo sufriste. Siempre desde el principio de que lo está haciendo desde la ignorancia, que lo que está haciendo está generando no solamente daño a ti en este caso, sino a él mismo. Y lo otro es, como se suele decir, no tomarnos las cosas de forma personal. Si yo entiendo, ¿qué quiere decir esto? Si yo entiendo que es que actuamos porque no sabemos cuáles son las consecuencias de mis acciones y esto funciona en estos niveles que no me doy cuenta, no lo sé, creo que realmente lo que estoy haciendo está bien y es lo justo y es como me debo comportar, pero realmente ignoro que la consecuencia de actuar de esta manera me va a traer sufrimiento. Eso tiene que ver mucho con el ego, obviamente, ¿no? Hay un ego herido, entonces por eso se siente de esa manera, generas esa aversión, no quieres a esa persona, pero en lo que tú decías, por ejemplo, de las personas difíciles, muchas veces, si no, las personas pueden ser como un vaso. Ese vaso puede tener agua y lo que tú vayas a poner no va a entrar. Entonces alejarse sí quiere decir separarse. Sí, totalmente sano, Sí, totalmente sano. Sí. Antes de que el tiempo termine, pues continuemos. Claro. ¿Y este símbolo qué significa, por favor? Esto es lo que llamamos un dorje, significa la compasión, y la campana, ellos siempre van juntos, significa sabiduría. ¿Sí? La compasión es la actividad. Es de hecho está relacionada con un principio masculino y la campana con un principio femenino. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Para podernos desarrollar es importante
desarrollar tanto compasión como sabiduría. Si somos muy compasivos nos podemos volver muy sentimentales y no vamos a ser útiles, pero si desarrollo mucha sabiduría me puedo volver fría y distante de los demás. Entonces la idea es lograr equilibrar estas dos, y de hecho hay una de las representaciones en la cual el Karmapa cruza las manos y tiene la mano derecha el dorje, en la mano izquierda la campana, y las cruzas como símbolo de que se unen la compasión y la sabiduría para poder desarrollarnos. Así es, y estábamos hablando y nos estaban explicando sobre lo que representan las figuras, y creo que no solamente yo, sino todos los amigos que nos están viendo se preguntarán por qué muchas veces al Buda se le representa gordito. Yo le he conocido así únicamente. Claro, no, bueno, el Buda que conocemos, Sakyamuni, sí es un Buda delgado, atlético, en postura de meditación. El Buda gordito, que sí existió y es chino, es una representación justamente. Buda Sakyamuni, el que conocemos, él es el cuarto Buda que ha existido, pero es el primero que dio enseñanzas. Han habido 3 Budas anteriormente. Uno de estos Budas, en algún lugar en la India, estaba recibiendo donativos. Se acercó un nene y este nene no tenía nada que darle y le dio un puñito de tierra. Y el Buda, conmovido, le dice: es lo más generoso que has dado porque no tienes nada y me das esto. Tú vas a renacer en un ser muy próspero y muy feliz. Y él renace en este Buda chino. Le dicen Buda chino por el tema de la estatua y todo aquello, ¿no? En realidad no es un Buda, pero no es un Buda como conocemos al Buda. Pero nosotros podemos decir que todos somos Budas, porque tenemos la cualidad, ¿no? Entonces digamos que este niño renace en este Buda chino, que es el que conocemos, y no está equivocado, es que es próspero y es feliz. Y todos queremos eso. Entonces no está alejado, digamos. Y ahí también eso contesta mi pregunta de que le raspas la pancita y le pones moneditas. Ahí está la explicación. Gracias, Juan Francisco. Ahora también quisiera que nos cuenten sobre la influencia que tiene en la fisiología humana el tema de la meditación. Me quisiera enfocar más en el tema de las autocuraciones. ¿Existe realmente la autocuración a través de la meditación? No sabría decir si la autocuración. Lo que sí te puedo decir es que en la medida que nosotros meditamos, y básicamente cualquier tipo de meditación en la cual centramos nuestra respiración, van habiendo cambios fisiológicos y neuroquímicos en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, la parte frontal de nuestro cerebro se va desarrollando y esto se vincula con conectar con emociones que también las procesa nuestro cerebro, que están vinculadas más al placer, al gozo. Entonces va habiendo cambios. En la medida que tú concentras tu atención en la respiración y luego generas una práctica específica, porque hay muchísimas prácticas de meditación, van habiendo cambios en tu cuerpo. También la meditación trabaja en un nivel energético y hay sistemas energéticos diferentes. Entiendo que en la India se desarrolló un sistema energético, en el Tíbet también. Cuando meditamos, esto no tiene que ser consciente, el sistema energético está, por un lado se depura, por otro lado también fluye mejor esta energía y eso va a generar cualquier cantidad de beneficios. Claro que sí, pero yo, personalmente, he tratado de practicar la meditación, pero siempre mi pensamiento vuelve. Vuelvo a tratar de concentrarme y ya estoy pensando en A, B, C, de cosas que tengo que hacer. ¿Cómo puedo empezar a practicar la meditación de una manera sencilla, no? Lo que te pasa nos pasa a todos nosotros. ¿De verdad? Sí, es normal. Yo practico meditación desde el 2002 y todavía me pasa esto. Lo que he venido entendiendo es que la meditación es un entrenamiento, es un método. En la medida que tú te logras concentrar y enfocar tu atención simplemente en la respiración, y te das cuenta que te fuiste otra vez a todo lo que tenías que hacer y regresaste, tu mente vuelve y se va entrenando. Y va a llegar un momento en que ese nivel lo vas a lograr sostener por más tiempo. No, está bien. Nosotros, de hecho, esto que nos pasa de los pensamientos habla de la riqueza que tenemos en nuestra mente. Todos los pensamientos son riqueza, todo lo que decimos es riqueza, es sabiduría.
Entonces lo recibimos como tal. También lo que ocurre luego de la meditación puede ser todavía tan importante como el hecho de meditar, o más importante. Porque si yo termino de meditar y digo, bueno, ahorita me voy a enfocar, por ejemplo, en hacer mi trabajo, estoy sintiendo un beneficio de la meditación. O si tuve una discusión con mi pareja, digo, bueno, después de meditar voy a acercarme y voy a conversar con él, por ejemplo. O sea, los cambios en mi comportamiento, en mi manera de pensar, en lo que siento, si están vinculados a la meditación está haciendo su trabajo. Claro que sí. No hay meditación mala, es normal que se te vaya a la mente, regresas y por ejemplo en nuestra meditación nosotros recitamos un mantra y utilizamos un mala, que es como un collar de como pelotita, un rosario. y vas contando. Entonces de repente la mente se te fue, pero estás trabajando aquí y estás trabajando aquí. Te acuerdas y regresas de nuevo, pero sigues trabajando y siempre estás haciendo algo. Más allá que la mente juguetee un poco, pero siempre estás haciendo algo. Ahora, Juan Francisco y Griselda, lamentablemente, como saben, el tiempo se pasa rapidísimo y más cuando estamos teniendo una charla tan enriquecedora. Quisiera que compartan con nuestros seguidores, por favor, sus redes sociales, si alguien está interesado en emprender este viaje maravilloso del budismo. ¿En dónde les pueden encontrar? ¿En dónde se les puede contactar a ustedes, por favor? Nos puedes buscar en Instagram en DWB alta Ecuador. Esa es nuestra cuenta de Budismo Instagram. Ecuador. O Budismo Ecuador y Budismo Camino del Diamante Ecuador. En Facebook, sí. Nosotros meditamos lunes, miércoles y sábados, los lunes y los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. En nuestras redes sociales pueden encontrar el tema de los horarios y la dirección y todo. Nos escriben. No existen requisitos previos que debamos cumplir ni nada por el estilo. No, el deseo que te De ser quieras feliz. acercar, sí, El deseo y que de te ser quieres feliz. acercar y conocer de los métodos. Siempre te damos una charla introductoria cuando te acercas por primera vez, haces la práctica con nosotros y si te sientes bien puedes continuar y si no, no pasa nada. Qué lindo, qué Maravillosa pena que el explicación. tiempo ha volado y es tan pequeñito en las cámaras. Y yo tenía una pregunta sobre el Buda, pero luego les hago otras cámaras. Claro que sí. Para despedirnos, queridos amigos, queríamos leerles algo que a Sonia y a mí nos gustó de acuerdo a nuestras investigaciones que hicimos sobre el budismo. Dice, recordemos que el deseo alimenta el sufrimiento de la misma manera que la madera alimenta el fuego. El fuego consume todo lo que le das de comer y siempre te pedirá más combustible. La única manera de apagar el fuego es dejar de alimentarlo. Gracias, Juan Francisco y Griselda, por esas enseñanzas tan lindas sobre el Buda. Gracias a ustedes por Nos ha invitarnos. parecido una charla muy interesante. Sí, muy enriquecedora también. Hemos aprendido un poquito más sobre esta religión tan interesante como es el budismo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y ustedes, amigos, pues nos vemos la próxima semana con una nueva religión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.